Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Señales en tu cuerpo de desbalance hormonal. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero compartirte una información que tengo que encuentro muy valiosa porque te permite tú detectar en tu cuerpo señales de desbalance hormonal. Cuando hay desbalance hormonal pasan cosas extrañas en el cuerpo. Ocurren enfermedades que los médicos le ponen nombres estrambóticos, pero que no le encuentran una solución. Te quiero hablar específicamente de algo que afecta no solamente a los diabéticos, sino a las personas que no somos diabéticos, y es el exceso de insulina. Cuando una persona tiene exceso de insulina en su cuerpo, el cuerpo va a empezar a dar unas señales, y esas señales son señales de aviso que vienen los problemas. Y es algo que tú puedes parar a tiempo si lo detectas, pero primero lo tienes que entender. Fíjate, cuando hay exceso de insulina, el cuerpo humano, ¿verdad? Aquí, debajo del seno izquierdo, por aquí, del tamaño de tu puño, está el páncreas. El páncreas es un órgano vital a la vida que produce esa hormona que se llama insulina. Y la insulina la utiliza el cuerpo para hacer varias cosas. La insulina la utiliza el cuerpo para reducir los niveles de glucosa y permitir que esa glucosa entre a las células del cuerpo. La insulina la usa el cuerpo también para construir músculos. Tú no puedes construir músculos aunque hagas ejercicio si no tienes insulina, porque la insulina es una hormona anabólica, que quiere decir que crea, construye. Anabolismo es construcción, ¿no? Entonces, el páncreas está por aquí y produce insulina. ¿Qué pasa? Cuando el cuerpo produce demasiado insulina, una de las primeras cosas que puedes empezar a ver es que vas a empezar a ver verrugas en la cara, verrugas en los pies, verrugas en las manos. Cuando tú ves un cuerpo que tiene muchas verrugas, lo que te está diciendo es que los niveles de insulina están demasiado altos. Así que casi ver la cantidad de verrugas y la cantidad de insulina van a ser prácticamente equivalentes, ¿no? También hay una condición cuando la insulina está demasiado alta. Fíjense que no estoy hablando de glucosa, estoy hablando de insulina. Que es que a la persona le empieza a salir una piel oscura por aquí en el cuello. Esto se llama acantosis nigricans, acantosis nigricans. Ese es el nombre latín que tiene, ¿no? Es una piel oscura, bien gruesa, es como un cuero que le sale a la persona por aquí. Cuando tú ves una persona que tiene esto por aquí, las sienes bien oscuras, o por aquí el cuello bien oscuro, eso lo único que refleja es que tiene los niveles de insulina muy altos. Y de hecho, si tú tocas esa piel, la vas a sentir como un cuero bien gruesa, bien áspera, ¿verdad? Porque hace esas marcas en la piel. Así que cuando tú ves una persona con manchas oscuras, negras en la piel, ya tú sabes que la insulina está demasiado alta. Voy un momentito a explicar un poquito más de este tema de la insulina, porque es un tema muy importante. Fíjate, los médicos están acostumbrados que cuando tú vas a ver tu médico, pues te manda a hacer pruebas de laboratorio de glucosa en ayuna, de triglicéridos, de colesterol y demás, pero curiosamente no piden una de las pruebas más importantes. Una de las pruebas más importantes que tú puedes hacer para saber cómo va tu salud y evitarte un cáncer y todo ese tipo de problemas es la prueba de insulina en ayuno. La prueba de insulina en ayuno lo que hace es que mide cuánta insulina hay flotando en tu sangre cuando empiezas el día. El cuerpo, ¿verdad?, que es así, cuando tiene exceso de insulina, pues empieza a salir esa piel oscura por aquí en el cuello, o aquí en la cara. Empiezan a salir verrugas en distintos sitios, ¿no?, que tiene que ver con el exceso de insulina. Pero ¿qué pasa? Cuando una persona tiene exceso de insulina en el cuerpo, también va a haber, si es mujer, que los ovarios se le van a llenar de pólipos. ¿Qué son pólipos? Pólipos son recrecimientos de tejido en los mismos ovarios. Cuando hay demasiada insulina, el cuerpo automáticamente se pone a reproducirse, porque la insulina es una hormona de creación, una hormona anabólica. Así que básicamente, cuando a una mujer le empiezan a salir pólipos en los ovarios o le empiezan a salir quistes en los senos, unos quistes duritos en los senos, eso es porque la insulina está demasiado alta. Si le salen verrugas, insulina alta. Si le sale acantosis, insulina alta. O sea, que la insulina alta es causa de muchos de los quistes, de los tumorcitos, de los quistes que salen en la tiroides. Yo tengo muchas personas que vinieron donde nosotros buscando ayuda, que tenían quistes en la tiroides, ¿no?
y el médico ya le estaba hablando de que lo tenían que operar porque a lo mejor era canceroso, bla, 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 bla. Lo pusimos en una dieta correcta que le baja no solamente la glucosa, sino la insulina, y automáticamente a esa persona se le rompieron los quistes. O sea que tengo muchas personas que ya no tienen quistes, que se les rompieron, porque tan pronto se bajó la glucosa, se baja la insulina. Si baja la glucosa, se baja la insulina que produce el páncreas y automáticamente ya no va a haber esos quistes en la tiroides. Así que básicamente puede crearte quistes en la tiroides, puede crearte verrugas, puede crearte pólipos en los ovarios si eres mujer, puede crearte inclusive en los senos, pues esos quistes duritos pues son causados por el exceso de insulina. Ahora, ¿cuáles son los niveles normales? Cuando vayas a tu médico, quiero que sepas primero que la prueba de insulina en ayunas es de las pruebas más económicas que existen. Por acá en Estados Unidos vale como 7, 8 dólares. Es una cosa, pero bien económica para hacer, ¿no? Así que no hay una excusa de no invertir los 7, 8 dólares. Seguramente hasta tu plan médico te lo cubre si tu médico te lo recomienda, ¿no? Así que pide tu prueba de glucosa, pide tu prueba de triglicéridos, de colesterol, perfecto, de los lípidos y demás, de las grasas, pero pide también tu prueba de insulina en ayunas. Los niveles normales, esto es increíble, pero lo que le voy a decir es una locura, ¿ok? Los niveles que en Estados Unidos se consideran normales son de 2 unidades internacionales por mililitro hasta 24 unidades internacionales por mililitro, ¿ok? Cuando usted ve un rango tan alto de 2 a 24 es porque realmente ellos no saben ni qué diantre es lo que es normal. O sea, la medicina cuando no encuentra lo que es normal, le pone a usted lo que encuentran en la población, que están midiendo la mayoría, un montón de gente que está gorda, que está anormal. La verdad es que si usted tiene niveles de insulina en ayunas de 2 unidades por mililitro hasta la escena ideal es de 2 a 5 unidades por mililitro. Esta es la escena ideal. Si ya usted se va más arribita de eso y va como de 6 unidades mililitros hasta 9 unidades por mililitro, usted está cayendo aquí en casi bien. Aquí está perfecto, como un atleta. Aquí está casi bien. Ahora, una vez que usted empieza a tener 10 unidades internacionales por mililitro o más, ya usted está en problema. Por ejemplo, yo tengo una compañera de trabajo que hace poco le mandamos a hacer, porque tiene un poco de problema bajando de peso y demás. Le dije, debe ser la resistencia a la insulina, está muy alta, porque cuando la insulina está muy alta se crea resistencia a la insulina y entonces la persona no puede adelgazar. Y cuando lo hicimos salió en 46 unidades por mililitro, ¿ok? Eso es una barbaridad. Trabajando con ella, usando la dieta correcta, picolinato de cromio que ayuda a bajar los niveles de insulina, logramos bajarlo con mucho esfuerzo a 24. Todavía 24, la medicina dice que es normal. Señores, eso es anormal completamente. Ahora mismo estoy trabajando con ella para seguirla bajando y la quiero llevar a menos de 10. O sea, lo que es normal realmente en insulina en ayuno es 2 a 5 es la perfecta, 6 a 9 como mucho, me sigue, como mucho. Cualquier cosa que sea por arriba de 9 ya usted sabe que está teniendo más insulina en la cuenta. Esto es importante que lo sepa porque cuando hay exceso de insulina, se sabe por ejemplo que el diabético que más insulina tiene en el cuerpo es el que menos años dura. Hay una relación inversa entre cuánto dura un diabético y cuánta insulina tiene en el cuerpo. Mientras más insulina tenga un diabético en el cuerpo, más tenga que inyectarse, menos años va a durar. Lo otro es que se sabe que hay una relación directa entre el nivel de insulina alta y el cáncer. ¿Por qué? Porque el cáncer es una enfermedad anabólica donde la célula crece y se reproduce de 2 para 4, 4 para 8, 8 para 16 y así, ¿no? Así que mientras menos insulina usted tenga, menos riesgo de cáncer usted tiene. Entonces, es importante medirse la insulina y llevarla al nivel normal. Porque con esto usted se garantiza una vida saludable, feliz y longeva. O sea que le va a durar. Y esto se lo comento porque la verdad siempre triunfa.